Bien. Bueno, buenas tardes. Hoy día continuamos con los seminarios del Departamento de Física de la Universidad de Chile y el invitado de hoy es el profesor Nicolás Mujica. Nicolás hizo su licenciatura en física en el Departamento de Física aquí en la Universidad de Chile. Después hizo su magíster, mitad aquí en la Universidad de Chile y la otra parte haciendo los experimentos en la Universidad de Santiago bajo la dirección del profesor Francisco Melo, y luego de lo cual partió a hacer un doctorado en París, donde trabajó en espumas y fluidos críticos, ¿no? Sí, acústica de espuma y fluido. Sí. Eso, acústica de espuma y fluidos críticos, y en el magíster he hecho experimentos en medios granulares. Después de eso se fue a hacer un postdoc en fluidos magnéticos, en intento de emular el efecto dínamo de la Tierra. Y después de eso volvió al Departamento de Física en 2004, donde empezó a montar un laboratorio de medios granulares y fluidos. Y de entonces ha estado trabajando en el departamento en esencialmente esas dos áreas, también en área de acústica de ciencias de materiales. Y bueno, desde el 2017 es profesor titular del Departamento de Física. Y bueno, le pedí que nos diera este seminario donde nos pueda contar de un intento de hacer astrofísica experimental, es decir, no observacional, sino hacer experimentos de astrofísica, en este caso de formación de planetas. Así que, Nicolás, por favor. Ya, gracias Rodrigo por la presentación. Sí, es muy buena descripción en el sentido que esto es un intento de hacer física experimental con motivación de preguntas de astronomía, de astrofísica, y ha sido largo y está empezando a funcionar la parte experimental recién los últimos meses porque pasaron varias cosas en el camino, entre un experimento que fue mal diseñado y tuvimos que volver a construir completamente, que ya les voy a mostrar, y tomamos la decisión de construirlo completamente de nuevo en enero del 2020 sin saber que se venía una pandemia. Entonces, no fue tan fácil, pero hemos podido avanzar. Así que el título es medio provocador, un poco para invitarlos a eso, a pensar cómo se puede hacer, y voy a tratar de cubrir entonces los aspectos básicos de medios granulares que nos interesan acá, lo que es la tribocarga, o sea, lo que se refiere al intercambio de cargas entre materiales que están en contacto, y cómo eso puede tener una importancia para el crecimiento de grumos granulares. Voy a presentar algunos resultados de otras personas experimentales, y entre medio trataré de hacer la conexión cómo uno espera que estos resultados, que no tenemos todavía, que estamos recién empezando a sacar algunas cosas, podrían ayudar a estudiar desde el punto de vista teórico el crecimiento del planeta, porque eso no lo podemos hacer en el laboratorio, se pueden hacer simulaciones numéricas, pero esas simulaciones numéricas necesitan ingredientes, necesitan conocimiento respecto a cómo interactúan los materiales, y eso es lo que esperamos poder hacer desde el laboratorio, ¿ya? Entonces voy a ir explicando eso paso a paso. Entonces, primero mencionar a toda la gente que estaba involucrada, que es harta, principalmente con Scott, que nos conocimos hace bastante tiempo atrás en un programa de intercambio con la Universidad de Chicago. Él era estudiante de doctorado en ese momento, y yo estaba comenzando aquí en el laboratorio. Vino 2 veces porque le gustó mucho, y después seguimos en contacto, y él participó no tangencialmente, pero participó bastante en un experimento en Chicago que es la motivación de lo que voy a presentar hoy día, como tema como un poco paralelo a lo que él hizo en su tesis de doctorado ya. Y ahí se nos ocurrió empezar este estudio un poquito más como en profundidad. Devin es una persona que ha estudiado ciencias planetarias, experto en meteoritos, y es una de las personas que nos provee de muestras originales y análogos de meteoritos. Con Carolina Espinosa, que es una ex alumna de doctorado, hemos estado implementando la parte de levitación ultrasónica que les voy a mostrar. Y muy importante, han sido realmente fundamentales tanto Ricardo como Andrés, los mecánicos del taller, para poder hacer todo esto que necesitamos construir, que es un experimento. Hay 2 experimentos que voy a presentar hoy día, y hay uno en particular que ha sido bastante desafiante, y sin su ayuda esto no habría sido posible. Así que les quiero reconocer eso, y
nunca deberíamos abandonar el taller mecánico de ninguna forma en el departamento. Marco nos ayudó bastante en el diseño original de la parte vacío del experimento. Un alumno magíster participó al principio, que es Juan Carlos Sobarzo, pero como esto se alargó, tuvo que hacer su tema de magíster en otra cosa, y Antonella fue postdoc durante como 1 año y medio. Y actualmente hay 4 estudiantes de pregrado que están participando de distintas formas en estos temas, que son Berenice, Belén, Macarena y Joaquín. Así que es de esperar que las cosas vayan avanzando más rápido ahora este año, que se puede estar más en el laboratorio. Y la parte futura, y donde realmente la conexión que esperamos más, que puede tener una conexión realmente con la astronomía más relevante, es lo que esperamos hacer en el futuro cuando tengamos los resultados experimentales que esperamos, y eso va a ser en colaboración con Simón del Departamento de Astronomía, con Sergio Rica, que muchos conocen, y con Gustavo Castillo, que es un exalumno de doctorado acá del departamento, que ahora está como académico en la Universidad de O'Higgins. Así que eso es para reconocer a toda la gente que ha estado involucrada y que sigue estando involucrada, muchos de ellos en esto. Entonces, como introducción, algunas cosas básicas de medios granulares es que hay un montón de interacciones y por lo tanto un sistema bastante complejo. Lo principal es que hay colisiones disipativas en estos sistemas que son partículas individuales que son macroscópicas, y eso es importante porque son atermales. O sea, la temperatura del medio ambiente no les hace mucho, y por lo tanto uno tiene que estar, si quiere alcanzar algún tipo de estado estacionario que no sea estático y más simple, entre comillas, tiene que estar relativamente constantemente inyectando energía porque son sistemas disipativos. Y hay un montón de otras posibles fuerzas, como fuerzas de Van der Waals, roces con el aire, del gas, del fluido en que está sumergido, puentes capilares y capas de hielo que pueden ser importantes en las interacciones. Dependiendo del material, pueden tener interacciones electrostáticas o magnéticas, ¿ya? Y en particular, para lo que nos interesa en este problema que les voy a presentar de como formación de clústeres y de crecimiento granular, nos interesa la parte de disipaciones, colisiones disipativas y interacción electrostática. Entonces, se pueden alcanzar estados estacionarios si uno inyecta energía continuamente, pero también la parte de dinámica transiente es interesante en estos sistemas, y eso es lo que nos estamos enfocando ahora, en estudiar esta como dinámica transiente y en el crecimiento granular. En el contexto como de crecimiento de planetas, estos dos como posibles fuentes de interacción son importantes: el roce con el gas en lo que se llama disco protoplanetario, y en los posibles capas de hielo que puedan tener las partículas, por ejemplo, en algunas zonas del disco, ¿ya? Que podrían ayudar como la aglomeración de las partículas. Vamos a llegar a eso poco a poco. Entonces, quiero partir con algunos ejemplos de clustering, que es lo que es como agrupamiento de partículas en distintos sistemas experimentales granulares. Entonces hay una pregunta muy básica que surgió hace un buen tiempo atrás, que si acaso un sistema granular que no es cohesivo, por ejemplo, que no tiene ninguna de esas interacciones, salvo la disipativa de contacto, ese caso puede tener una tensión superficie, ¿ya? Entonces uno, de alguna forma, tanto experimentalmente se puede, como en simulaciones, hacer dominante las interacciones disipativas respecto a todas las demás interacciones. Y hay ciertos sistemas que parecen ser no cohesivos, pero que finalmente sí lo son porque hay pequeñas fuerzas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y otra forma de plantear esta pregunta es si los sistemas granulares secos tienen una tensión superficie cero, ¿ya? Se pueden comportar como un líquido de tensión superficie cero. Y aquí hay un ejemplo de que en algunos casos sí. Este es un ejemplo en particular de un experimento que se hizo en Chicago hace más de 10 años atrás, en que participó un estudiante nuestro, Germán Varas, del magíster, que ahora es profesor en la Católica del Paraíso, donde se hace chocar un jet de granos sobre un disco de un cierto diámetro, y este forma un ángulo que depende del diámetro del jet y del diámetro del objeto con el cual choca, y la verdad es que demostraron que siguen el mismo comportamiento que un líquido que tiene tensión superficie cero, ¿ya? Exactamente el mismo. Pero hay otro, como sistemas granulares en general, depende del sistema en particular, y del forzamiento y de los granos. Hay en otros sistemas donde sí hay tensión superficie que ha sido medida, que puede ser muy baja o extremadamente baja, ¿ya? Y aquí voy a mostrar algunos ejemplos. Básicamente lo que se entiende hasta ahora son estudios también de hace unos 20 o 10 años atrás, donde
hay distintos mecanismos por el cual pueden tener una tensión de superficie efectiva, donde se aglomeran las partículas en estos grumos, en estos como, conjuntos de partículas, o sea, de granos aglomerados. Hay uno que es debido al roce con el aire. Esto es una plaquita vibrada como de algún tipo de polvo fino, y presenta una inestabilidad tipo Rayleigh-Taylor como inversa. En el fondo, esto es lo mismo que ocurre en la ducha cuando se condensa el vapor en el techo y empieza a gotear, pero esto es un sistema que está siendo vibrado, que tiene efectivamente por parte del ciclo una aceleración negativa. Y aquí las partículas son pequeñitas, de 10 micrones, y se midió una tensión de superficie efectiva de 25 micronewton por metro. En este caso es un jet, como un chorro de agua que sale de una llave en la casa, que después de una cierta distancia empieza a formar estas gotitas. Muy parecido a lo que ocurre en la casa con un grifo de agua. Aquí las partículas son un poco más grandes y se midió una tensión superficie aún menor, de 0,1 micronewton por metro. Y en este caso está dominado por fuerza del orden de nanonewton, que son cohesivas, muy pequeñas. Y hay un tercer caso de colisiones inelásticas, donde se estudió, por ejemplo, una coexistencia líquido-vapor, donde se midió una tensión superficie del orden de 1 milinewton por metro. ¿Ya? Como para nos podamos como, posicionar, la tensión superficie del agua es de 70 milímetros por metro. ¿Ya? Aquí hay un video que muestra el experimento de Chicago, que forma un jet, un chorro de granos, más o menos denso, y cómo se va formando las gotas de granos a medida que va cayendo. ¿Ya? Y esto es muy similar entonces a esta inestabilidad conocida de hace bastante tiempo. Entonces, esto es un experimento que un poco la motivación de lo que voy a mostrar después, donde se deja caer una cámara al mismo tiempo que cae el chorro, ¿ya? Que parece medio una locura, pero se puede hacer, y las cámaras están hechas para resistir ese tipo de impactos, por ejemplo, con algún tipo de cojín en el suelo. Hay otro ejemplo de que estudiamos en el laboratorio hace un buen tiempo atrás con Gustavo y con Rodrigo Soto, en bastante detalle, que tiene que ver con un caso donde se presenta una tensión de superficie dada por colisión inelástica, que se trata de una coexistencia sólido-líquido en una monocapa granular vibrada. Entonces, lo que se ve aquí es una capita de granos que tienen poco espacio verticalmente para moverse, no pueden pasar por arriba unos granos con otros. Esto es siempre un poquito menos que 2 veces el diámetro de las partículas en un sistema monodisperso, y fue Urbach el primero que demostró que se podía lograr una coexistencia sólido-líquido acá en una fase fluida rodeada por una fase, una fase fluida que rodea una fase sólida. Esas son simulaciones. En el experimento logramos visualizar esto y medir las posiciones de todas las partículas, incluso unas 2 capas, en la fase sólida. Y con Gustavo hizo su tesis de doctorado en este tema, donde se presentó una transición de fase de no equilibrio que tiene comportamiento tipo crítico, y entre otras cosas logró medir que tiene una tensión superficie, este tipo de gota sólida, del orden también de 1 milinewton por metro. ¿Ya? Entonces era para mostrar algunos ejemplos de sistemas que presentan como aglomeración de partículas y comportamiento tipo como si tuviese tensión de superficie. Entonces ahora yendo a lo que nos interesa en el caso de este crecimiento más bien transiente de granos, voy a hablar un poquito ahora de lo que es la tribocarga y dar algunos ejemplos. La tribocarga básicamente consiste en el intercambio de cargas en 2 superficies que estuvieron en contacto. ¿Ya? Hay una gran pregunta, que de dónde vienen esas cargas, que la vamos a abordar un poquito más adelante, que todavía no está bien resuelto. Pero todos conocen esto desde la infancia, al jugar ahí con globos y con el pelo y cargar electrostáticamente un objeto con respecto a otro. Y sabemos que estas cargas opuestas se pueden atraer. Y ahí aparece el interés de por qué esto podría ser importante para justamente la aglomeración de partículas en grupos más grandes, a partir de partículas individuales. Lo que está aquí a la derecha es lo que se llama una serie de tribocarga, que muestra cómo los distintos materiales se cargan más positivamente o más negativamente unos con respecto a otros. Es bien cualitativo, y la verdad es que hay reportes de series de tribocarga donde estas cosas a veces están invertidas, unos con respecto a otros, o sea que no dan siempre el mismo resultado. Y eso habla de que hay mucho, que no es solo material dependiente, ¿ya? Que hay bastantes otras variables que son importantes, que vamos a revisar después. Pero un poco
el conocimiento que se tiene es que las cosas más naturales tienden a cargarse más positivamente y las cosas que son más artificiales, hechas por el hombre, tienden a cargarse más negativamente, ¿ya? Y como les decía, es algo que no está completamente entendido, pero lo que se sabe es que hay muchas escalas involucradas, desde lo macro, meso, micro a nano, y lo que es más relevante para nosotros en el tema de crecimiento de grumos granulares en el contexto astrofísico, es que se ha demostrado recientemente, y eso fueron muy importantes los experimentos de Scott en Chicago que hicieron, y que han continuado haciendo otra gente también, es que se ha observado tribocarga entre por ejemplo, partículas granulares que son exactamente el mismo material. Y eso es bastante sorprendente inicialmente y todavía no se entiende bien tampoco, ¿ya? Entonces hay básicamente 4 mecanismos que pueden explicar la tribocarga y es muy probable que estén ocurriendo todas al mismo tiempo, en distintas, digamos, de alguna forma, intensidades. El primero es el intercambio de electrones entre las superficies, en un aislante estamos pensando, que pueden estar atrapados localmente en estado excitado y que se acerca a otra superficie cercana y estos electrones pueden pasar, por ejemplo, a la banda valencia del otro, localmente en el material que tuvo un contacto, ¿ya? También está la idea de que hay intercambio de iones que son móviles en la superficie, y por ejemplo se piensa que por ejemplo los granos podrían estar cubiertos de pequeñas islas de agua, pequeñas como lagunas de agua, que tendrían aniones de hidróxido presente y que pueden estos intercambiarse entre una superficie y otra. También se ha demostrado experimentalmente que puede ocurrir transferencia de material con carga entre una superficie y otra, por ejemplo para polímeros. Y por último están los efectos de polarización, que tiene que ver con cuando se separa las cargas, cuando se ocurre esta separación de carga en contacto, cuánto se transfiere depende del campo eléctrico local, que a su vez depende de la distribución de todas las otras cargas, ¿ya? Entonces es un efecto que son procesos bastante como complejos. Entonces el factor común de esto y cómo se modela en distintas situaciones es que son procesos microscópicos estocásticos, ¿ya? Y eso se puede ver aquí, hay un ejemplo de un experimento donde se deja caer granos que chocan con una superficie, un grano individual, rebota y cae lo que se llama una copa de Faraday, donde uno puede medir la carga de la partícula que cayó, ¿ya? Y esto se hace repetidas veces con siempre el mismo tipo de grano que pasa por aquí por una nube ionizante que la descarga. Entonces se sabe que la partícula cuando choca con esto está descargada, ¿ya? Y eso se prueba con la copa de Faraday midiendo directamente antes que rebote y se puede medir que es una carga muy, muy, muy baja. Y por lo tanto choca siempre repetidamente, repiten el experimento muchas veces y aquí esto muestra la naturaleza estocástica, o sea, a veces hay saltos grandes positivos y a veces hay saltos negativos grandes y a veces son pequeñitos, ¿ya? Esto es una serie temporal de la medida de carga. Entonces tiene ese comportamiento bastante aleatorio, y también si uno mira la superficie de los materiales, lo que se entiende ahora es que existen estas especies como de zonas, que no es, esta es la visión como tradicional, que uno acerca dos superficies y las separa, que uno se va a cargar de un signo y el otro del otro, ¿ya? Y la verdad es que lo que se entiende ahora es que más bien son como un mosaico de regiones que pueden tener dadores o sea, pueden dar o recibir cargas, ¿ya? Y esto se mide con una técnica de Kelvin Force Microscopy, que no entiendo exactamente bien cómo funciona, pero entiendo que mide el potencial eléctrico superficial, localmente, y se ven estas regiones de carga, de potenciales invertidos, positivos y negativos, después de que se ponga en contacto, por ejemplo, una superficie de PDMS con otra de PDMS y se separan, ¿ya? O de otro material con PDMS y resulta que localmente las zonas, la forma, el tamaño, la caracterización como geométrica es distinta, ¿ya? Entonces tiene esta naturaleza microscópica, y es muy probable, como les decía, que estos 4 mecanismos pueden ocupar al mismo tiempo, y se entiende que todo esto depende de de qué tan hidrofílicas son las superficies, de la humedad, de la temperatura, del esfuerzo, del tamaño de la partícula, de la velocidad de impacto, de la forma de la partícula, etc. O sea, es un problema bastante
como complejo en ese sentido. Ahora, lo que se entiende desde el punto de vista experimental, que hay dos procesos. Cuando se acercan un par de superficies y se alejan, que hay una carga, y que al separarse hay un proceso posible de descarga también, ¿ya? Y que son dos procesos estocásticos. Y se han medido distribuciones de carga que son no normales, o sea, no gaussianos, en distintos sistemas, y voy a ir mostrando algunos de ellos, y vamos a mostrar que en nuestros experimentos también observamos ese tipo de comportamiento. Aquí hay una serie de experimentos hechos hace pocos años, que es del mismo artículo que les mostré antes, donde se puede dejar caer un grano, o un grano que cae directo a la copa de Faraday, o un grano que cae en un tubo y que choca varias veces con la superficie y cae a la copa de Faraday, ¿ya? Y lo que se mide es esta distribución de cargas, que son un poco ruidosas, pero claramente son asimétricas, ¿ya? Claramente no son gaussianas y tienen colas exponenciales, ¿ya? Entonces existe una forma de modelar esto con los procesos estocásticos de carga y descarga, y aquí hay algunos ejemplos del modelo teórico que se obtiene. Si solo se asume una carga, un proceso de carga, se obtiene entonces efectivamente una distribución normal. Nicolás, quería hacerte una Sí, pregunta, porque sí, uno, en la teoría que estás hablando, uno como que desprecia, pero quizás también hay efectos de memoria. Es decir, cuando exactamente. golpeas el objeto, eso quizás tiene algún tipo de recuerdo y eso afectaría, pues si no encontrarías una distribución más bien normal. Pero Exactamente esa cuando es la tienen, conclusión que hay acá. O sea, efectivamente es exactamente eso, porque cuando hay solo un proceso de carga que es de contactos independientes, se obtiene una distribución normal. Cuando se agrega una parte determinista de descarga, se obtiene una distribución log normal, que deja de ser gaussiana, pero que es siempre positiva. Y experimentalmente se observa que puede ser tanto positivo como negativo. Pero cuando ambos procesos son estocásticos, lo que se obtiene es una distribución intermedia, que efectivamente no es gaussiana, y la conclusión es que efectivamente tiene que haber algún tipo de efecto de memoria. O sea, que los procesos sucesivos de colisiones, cuánto se carga a la vez sucesiva va a depender de lo que pasó anteriormente, ¿ya? Entonces eso es una parte que hace más difícil el modelamiento de esto, ¿ya? Pero efectivamente eso. Ahora, algunos ejemplos. En la industria, por ejemplo, es un problema importante. Se ocupa harto se aprovechan los efectos electrostáticos en distintos procesos. Y aquí hay un ejemplo de una cama fluidizada que se usa bastante en la industria, y lo que se ha visto es que puede afectar el rendimiento de estas plantas de fluidización, que son más o menos gigantes. Entonces lo que preocupa es que a veces, de repente, pueden ocurrir cambios en lo que llaman como el flujo, no sé cómo traducir esto en inglés, pero es el flujo efectivo que puede haber, pasando por estas camas fluidizadas, y está correlacionado con la aparición de clúster de partículas, ¿ya? Del orden de 5 a 100 partículas, y eso hace que el flujo cambie abruptamente, y a veces se pueden producir problemas como de desborde de estas camas fluidizadas, precisamente por esos flujos que aumentan drásticamente, ¿ya? Entonces es un problema que tiene también importancia en la industria, y la conclusión de muchos trabajos ahí es algo que cuando uno lo lee parece más o menos evidente desde el punto de vista de física, es que debido a las colisiones granulares disipativas, la temperatura granular, o sea, la agitación que tienen las partículas, decae hasta un punto donde las fuerzas cohesivas pueden ser dominantes, que pueden ser electrostáticas o de tipo Van der Waals, ¿ya? Y eso hace que se puedan formar estos clústeres más grandes. En la naturaleza hay distintos ejemplos. Se sabe que es importante en las tormentas de arena, en los campos eléctricos que se observan, en la formación de meteoritos, y este ejemplo que me gusta es el volcán Calbuco en Chile, que fue fotografiado en 2015, obtuvo un premio de hecho en un concurso de fotografía, y se observa como hermoso campo, esta tormenta eléctrica, y lo que se entiende hace un buen rato es que las partículas positivas, o sea, las partículas más grandes tienden a quedarse abajo y se tienden a cargar más positivamente, y las negativas tienden a poder subir más y se cargan negativamente, y se forma este campo eléctrico suficientemente intenso para producir estas descargas, ¿ya? En el caso de meteorito, mi colega Devin tiene un trabajo publicado reciente, junto a Scott, y aquí hay un poquito de nomenclatura. Los cóndrulos, creo que se dice así en español, ¿qué es lo que son los cóndrulos? Son pequeños granos
en los condritos, y vamos a decir que son los condritos, por gotas que fueron, digamos, formadas, o derretidas, o sea, como fusionadas o parcialmente fusionadas en condiciones en el espacio. Y el condrito no es otra cosa que un meteorito que no es no metálico, como una piedra, ¿ya? Que no ha sido modificado de su objeto principal, que es el asteroide, ¿ya? Y aquí hay ejemplo de una visualización de un pedazo de uno de estos meteoritos, donde se observa este cóndrulo bastante claro aquí, donde hay una parte central de estos granos de olivino que tiene que ver con la composición química, que son más grandes que los granitos que están afuera, ¿ya? Entonces está ahí, esto se ha observado que en muchas partes del meteorito que se ha analizado, estos granos más grandes rodeados por granos pequeños, y rodeados por una matriz externa. Y la conclusión es que se puede caracterizar bien las diferencias de tamaño de estos granos, y que se piensa que estos fueron formados por interacción electrostática entre los grandes y los pequeños, ¿ya? En condiciones del espacio. Entonces, de nuevo, esta idea de que los grandes se van a tender a cargar positivamente y los pequeños negativamente, fue algo que fue demostrado, de hecho, recientemente, en 2014, en un experimento similar al de la torre que les voy a mostrar más adelante, usando justamente granos de distinto tamaño y del mismo material. Entonces ahora, pasando ya al problema de formación de planetas, aquí no soy experto, pero he leído bastante, pero lo que entiendo es que es un problema bastante abierto en astronomía. Es algo que involucra muchos procesos y escalas en lo que se llaman los discos protoplanetarios, que están, aquí voy a mostrar un esquema de un review reciente de este año, de cómo se puede justamente empezar a entender la formación de planetas usando experimentos de microgravedad, ¿ya? Entonces es un review de este tipo de experimentos. Entonces está la estrella central, lo que muestra aquí es los perfiles de temperatura que pueden haber. Están estas líneas que se llaman líneas de hielo, que es donde se condensa el agua, u otros gases, por ejemplo, que pueden ayudar a la eficiencia de pegoteo de estas partículas. Y a la derecha lo que se está mostrando son distintos mecanismos de transporte, drift radiales y drift verticales, y un poco de turbulencia que también puede haber en el gas que contiene el disco, ¿ya? Todo eso va a interaccionar con los granos y va a hacer que se puedan mover a lo largo, en posición en el disco, pero también interactuar los granos entre ellos. Entonces, lo que se entiende es que los granos tienen que condensar desde el tamaño de un micrón, que es el polvo inicial, hasta la escala de 1 kilómetro. O sea, esos son 9 órdenes de magnitud que tiene que haber en crecimiento, para formar lo que se llama un planetesimal. Y un planetesimal es como un planeta bebé que cuando ya tiene ese tamaño puede acretar más material por gravedad propia, ¿ya? Eso es un poco lo que se entiende. Y ahí seguramente se sabe que hay muchos mecanismos, desde las colisiones individuales hasta comportamientos colectivos de tipo inestabilidad, como que les mostré antes, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de lo que se hace en los modelos entre partículas. Por ejemplo, esto es un gráfico que muestra las velocidades relativas entre una partícula de un cierto tamaño, una escala doble logarítmica, por ejemplo, de 1 milímetro, que choca con una partícula, no sé, de 1 centímetro. ¿Y cuál sería la velocidad relativa a cierta posición del disco protoplanetario, a cierto radio con respecto a la estrella, ¿ya? Y dado esas velocidades y esos tamaños, eso se retroalimenta con información de experimentos que se han hecho bastante respecto a qué es lo que puede ocurrir, y esto es lo que se llaman los conditional outcomes, que es una cosa que nos va a interesar, y justamente el objetivo a largo plazo de los experimentos que estamos haciendo es qué pasa cuando un objeto de un cierto tamaño choca con otro de otro tamaño con esta velocidad, y cuál va a ser el resultado final. Si se va a quedar pegado, si se va a rebotar, si va a haber transferencia de masa de uno a otro, si va a haber fragmentación, etc., ¿ya? Y esto es lo que se inyecta en las simulaciones numéricas, que voy a pasar rápidamente más adelante, para poder tener modelos de que se forman planetas o no, ¿ya? Y hay esto es otro esquema del mismo review, que muestra desde la escala de micrones hasta la escala del kilómetro,
los distintos procesos que pueden haber y las barreras, en particular las barreras de rebotes y las barreras de fragmentación, ¿ya? Y distintos procesos que pueden ayudar o no a la formación, al crecimiento de estos objetos. Y en particular lo que nos va a interesar es lo que ocurre en esta escala, y la gran conclusión de muchos trabajos de simulaciones, que es cuando inyectan lo que se conoce en los experimentos, lo que les mostré en la conferencia anterior, de que si dos granos de cierto material al chocar con una cierta velocidad relativa, ¿cuál va a ser el resultado de esa colisión? Con el conocimiento actual que se tiene, cuando inyectan eso en la simulación, hay lo que se conoce como la barrera del metro, que se habla del metro como escala, pero la verdad es que puede ser más amplio que eso, pero que las cosas no deberían crecer mucho más que eso, ¿ya? Los objetos no deberían crecer más allá del metro. Y eso está en abierta contradicción con lo que se observa, porque los planetas existen, estamos parados sobre uno. Entonces, hay ingredientes que faltan en este proceso de crecimiento granular, ¿ya? Y eso es lo que pensamos, y esa es la hipótesis como principal, es que creemos que las interacciones electrostáticas tienen que ser consideradas, sobre todo en esta escala, ¿ya? En este rango de escala entre el milímetro hasta el metro, uno podría tal vez pensar, ¿ya? Pero entre el milímetro, submilímetro y centímetro, es bien seguro que es importante, ¿ya? Y voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, la parte de la conexión con astronomía está en esta ecuación de coagulación-fragmentación que estudia la gente en distintos contextos, pero en astronomía se ocupa bastante. Aquí solo estoy mostrando el término de coagulación, donde se definen las concentraciones de número de partículas que tienen distintos diámetros. Y esta ecuación básicamente dice que existe una frecuencia de colisión que va a depender efectivamente del tamaño de las partículas y puede depender de otros parámetros también. Entonces este término dice que va a aparecer va a nacer algo de tamaño K cuando uno de tamaño I con J, la suma sea K, por ejemplo, con cierta probabilidad. Y lo mismo que podría decrecer debido a que un clúster de tamaño K interactuó con otro tamaño I y dejó de ser entonces de tamaño K, ¿ya? Entonces este es el tipo de cosas que se usan para los modelos, para entender si se forma o no un objeto suficientemente grande. Entonces toda la información experimental de lo que se ha hecho por muchos años está metida en esta frecuencia de colisión, ¿ya? Y en esta frecuencia de colisión hasta ahora no se ha estudiado mucho con efecto electrostático. Hay gente en Japón que sí lo ha hecho, pero donde consideran efectos electrostáticos, o sea, efectos de carga que tienen que ver, por ejemplo, con radiación, donde todas las partículas de una zona del disco van a tener la misma carga. Entonces la conclusión que se ha llegado es que eso va a ser más lento el crecimiento, porque tienen todas la misma carga, ¿ya? Y lo que estamos postulando nosotros es que el hecho que haya tribocarga, porque chocan las partículas entre ellas, lo que va a hacer es que tengan cargas opuestas, que van a poder existir granos con cargas opuestas y que eso podría ayudar en el crecimiento granular, ¿ya? Hay simulaciones dinámicas moleculares recientes que han mostrado que efectivamente es el caso, ¿ya? Entonces aquí voy a pasar a la parte de experimentos de otras personas. Y este es el experimento que hizo Scott por ahí hace unos 5 años atrás en Chicago, donde está esta torre de caída, donde existe este como chorro granular que les mostré al principio, pero que se estudia en un caso más diluido, y se deja caer una cámara al mismo tiempo que caen los granos, como en el video que les mostré. Se hace en condiciones de vacío, la cámara se cae sobre unas almohadas, y se puede filmar entonces qué es lo que pasa con los granos mientras van cayendo. Y como material tipo que vamos a usar de comparación también en nuestro experimento, están estas partículas de dióxido de circonio y de silicio en esta composición que compramos del mismo fabricante y todo, de distintas distribuciones de tamaño, ¿ya? Lo que se muestra acá es una fotografía de los granos y una distribución de carga que se puede medir, y efectivamente se ve que pueden haber cargas tanto positivas como negativas. No hay tanta resolución en esta distribución como para poder decir que es asimétrica o no, pero si uno la mira con cuidado en esta escala, uno ve que hay estas colas logarítmicas que aparecen efectivamente con un poco de ruido, y esta parte central gaussiana, ¿ya? Ahora, lo interesante de este trabajo, y aquí voy a mostrar un video, es que lo que pasa en la interacción entre los granos
y voy a adelantar esto, por ejemplo, se pueden observar órbitas elípticas entre granos. ¿Ya? Se observan distintos tipos de órbitas keplerianas. Entonces estos son dos granos que uno se va fijando a medida que van cayendo. Aquí hay, por ejemplo, una órbita atractiva hiperbólica, que puede tener signos opuestos también. Y aquí voy a adelantar para ganar un poco de tiempo en el caso de agregación de partículas por fuerza electrostática, mientras van cayendo. Entonces esto es en condiciones de vacío y en caída libre. Y se ve cómo se va creciendo este conjunto granular a medida que se van acercando partículas. ¿Ya? Entonces ahí lo voy a poner en pausa. Y este es el tipo de órbitas que se pueden medir. Y están los datos experimentales en punto azul, y en rojo está el modelo teórico que se ajusta para obtener estas trayectorias, donde hay que tomar en cuenta la fuerza de Coulomb, pero también la fuerza de polarización mutua. ¿Ya? Si no, no da la buena medida de carga. ¿Ya? Y con eso se pueden entonces medir in situ las cargas de cada partícula. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. Y aquí muestra un poco el mismo esquema, y este es un gráfico es importante, porque lo que está mostrando son esta estadística de las colisiones que nos interesa, en función de la velocidad relativa de las partículas. Entonces, por ejemplo, esto es una partícula que choca con un clúster que tiene n otras partículas. Entonces, desde 1, o sea, hasta el choque de dos partículas, hasta o el choque de una partícula con un clúster de 2, hasta n igual 11. ¿Ya? Entonces, en verde están lo que se clasifica como escape, en triángulos azules como captura, y en estas estrellitas rojas como fragmentación. ¿Ya? Y lo que queda más o menos claro es que baja una cierta velocidad, o sea, baja cierta escala de energía, la captura es más probable. ¿Ya? Y sobre todo cuando hay más granos en el clúster principal, que probablemente hay efectos disipativos también. Entonces lo que demuestra esto es que, y lo que funciona más o menos bien, es que la energía cinética respecto a la velocidad esta de captura, si uno la calcula con la masa efectiva, efectivamente es del orden de la fuerza de Coulomb con las cargas que se miden, ¿ya? En contacto. Así que la conclusión es que el potencial eléctrico entonces domina esta energía como de captura. ¿Ya? Nico, una pregunta, ¿cuán Sí, importante es la rugosidad? Porque uno esperaría que ese intercambio de cargas fuera mayor si no fueran tan esféricas, digamos. Supongo que si fueran más rugosas sería mucho más fácil que se carguen y que se atraigan y etcétera. sí, o sea, va a depender de la forma y de la rugosidad. O sea, eso está dentro de todos los parámetros que mencioné antes, que se ha demostrado que son importantes. ¿Ya? Con estas islas que les mostré de cargas que se forman, también se ha demostrado que depende del esfuerzo local, cuánta carga se transfiere y del contacto local que ocurre. Y en un objeto más rugoso, ahí el esfuerzo local va a ser más grande y podría hacer más fácil la transferencia de carga. ¿Ya? Es que las que muestras se ven bien esféricas, o es por eso Sí, la sí, pregunta. sí, pero efectivamente la parte micro va a ser importante. Ok. Aquí hay un ejemplo de experimentos que se hicieron en Alemania, en una torre más grande. Esta torre tiene decenas de metros, entonces tienen en vez de medio segundo de microgravedad, como en otros experimentos, tienen como 9 segundos, del orden de algunos segundos. Y lo que hicieron fue estudiar cómo se van formando estos grumos a medida que caen, y compararon con simulaciones numéricas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, al comparar con simulaciones numéricas, obtienen la misma ley de potencia para la cantidad de granos o la cantidad de clúster que tienen cierto tamaño. Esta en el fondo es la distribución, ¿ya? Del tamaño de clúster. Y cuando comparan con la simulación que no tiene fuerza electrostática, la ley de potencia que encuentran es distinta a la del experimento. Y la del experimento coincide con la simulación cuando incluyen la fuerza electrostática. ¿Ya? Entonces eso es una primera evidencia, y esto es un trabajo del año pasado, recientemente, donde se está empezando a tomar en cuenta el hecho de que las cargas eléctricas son importantes. ¿Ya? Aquí de nuevo se midieron la distribución de probabilidad de las cargas, y de nuevo dan estas colas exponenciales, ¿ya? No gaussianas. Entonces ahora por fin llego a la parte del experimento. ¿Cuánto tiempo me queda, Rodrigo? Como 20 minutos, ¿no? Sí, sí, 15, 20 minutos. Ya, sí.
Entonces después está como larga introducción, contarles que hemos hecho 2 experimentos para empezar a medir estas como estadística de colisiones usando distintos materiales. Primero con materiales dieléctricos estándar, que son las mismas partículas de dióxido de circonio que usaron en Chicago para de alguna forma calibrar nuestros experimentos, y esos son los resultados que les voy a poder mostrar hoy día. Y después el paso siguiente es usar materiales análogos de meteoritos y saber primero responder la pregunta si es que exhiben tribocarga o no, y ocupar material original de meteoritos, ¿ya? Y la idea es que estos resultados de estadística de colisiones es lo que queremos inyectar en las simulaciones numéricas después en colaboración con Simón y los demás, para saber si el hecho que existen esta interacción electrostática y cuál es la estadística de colisiones ayuda o no a la formación de objetos más grandes en las simulaciones. Entonces, aquí está la torre de caída, donde hay esto tiene como 3 metros de altura, está en vacío, y aquí se ven los rieles por donde cae la cámara, y aquí uno tiene que buscar las colisiones, así como en los videos que les mostré antes, uno tiene que buscar dónde ocurren las colisiones de 2 o más partículas, que es una forma de abordar el problema, y eso requiere bastante material. Entonces, en este experimento vamos a poder estudiar, por ejemplo, materiales estándar dieléctricos y materiales análogos de meteoritos. Pero no vamos a poder estudiar en este experimento materiales originales de meteoritos, porque se requiere mucho. Y con Scott pensamos en este otro experimento donde uno puede hacer levitar partículas con ultrasonido y las puede hacer colisionar. Entonces, por lo tanto, uno puede forzar las colisiones y puede tener o hacer esto para materiales que son bastante más escasos, o sea, como el caso de los meteoritos. O sea, uno no tiene tanto material y lo puede hacer de esa forma, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar una película de cómo se ve el experimento cuando empieza a caer los granos y empieza a caer la cámara. Esto está hecho con una cámara rápida como 1450 cuadros por segundo, y se observa cómo empiezan a caer, y en algún momento se va a soltar la cámara. Si se fijan, hay un movimiento un poquito lateral de la cámara, o que no puede ser perfecto ahí con los rieles. Ahí les voy a mostrar que eso se corrige. Uno pasa a cierta zona de todas las válvulas, y de cierta zona en adelante ya es la ventana de visualización, donde se puede aplicar un campo eléctrico. Voy a explicar por qué se aplica ese campo eléctrico. Y ahí se aplica el campo eléctrico, ¿ya? Y ahí ya son como 2 metros de caída. Lo que se ve atrás es un hilo, ¿ya? El hilo es importante para poder obtener justamente las posiciones horizontales de las partículas, porque la cámara inevitablemente va a haber un pequeño movimiento, ¿ya? Entonces uno detecta la posición del hilo para corregir la posición de la partícula, y este campo eléctrico se aplica solo cuando uno quiere estudiar la distribución de cargas global, ¿ya? ¿Por qué? Porque las partículas van a acelerar en la dirección horizontal dependiendo de la intensidad del campo eléctrico. Y simplemente usando la fuerza de Coulomb, uno puede entonces deducir la carga de la partícula que está con cierta aceleración, ya sea en una dirección o la otra, ¿ya? Entonces eso sirve para obtener las distribuciones de carga, y después el trabajo futuro es observar entonces las colisiones individuales y empezar entonces a hacer el análisis de la estadística de las colisiones. Entonces por el momento nos hemos enfocado en eso, en las distribuciones de carga. Aquí se muestra, por ejemplo, la posición del hilo en una realización. Esa posición de hilo es bastante reproducible. Este pedazo de trayectoria debe ser como medio camino, no es la trayectoria entera, porque de repente las partículas se pierden o salen del campo de visión de la cámara. Esto corresponde a la mitad de la caída, y se ve que el hilo en una distancia como de 1 metro se mueve en algo que es menor a 1 milímetro, ¿ya? Entonces es bastante pequeño, pero aún así hay que medirlo, porque si uno tiene el dato bruto de la distancia horizontal de la partícula, no se ve una parábola, ¿ya? Entonces efectivamente hay que corregir con respecto a la posición del hilo. Entonces lo que está acá en azul es la detección de la partícula, una particular de ese video o cualquier otro, restando la posición del hilo, se obtiene esta curva azul, que es la que sí se puede ajustar con una cuadrática y obtener por lo tanto una medición de la aceleración, ¿ya? Lo que está acá a la derecha es una medida para muchas realizaciones, muchas trayectorias, hay aproximadamente 10.000, del error de la medida de aceleración versus la longitud de la trayectoria, ¿ya? Entonces lo que se observa es que para trayectorias más largas,
como esta, que está en 120 milisegundos por aquí, efectivamente el error es más pequeño. Para trayectorias más cortas, el error es mayor y por lo tanto uno tiene que hacer una selección de cuáles trayectorias analizar. ¿Ya? Esa selección se puede hacer de varias formas, sobre una cierta duración de la trayectoria, pero también están estos eventos que uno tiene que filtrar, que corresponden, y se ha demostrado que corresponden a cuando dos partículas chocan, y la trayectoria en una especie de triángulo o algo parecido a eso, y por lo tanto el error de la parábola ajustada es bastante mayor. ¿Ya? Entonces hay todo un sistema de filtro ahí para saber cuáles trayectorias analizar. Entonces lo que les voy a mostrar ahora son los primeros resultados con estas partículas que son las mismas del grupo de Chicago. Aquí hay una foto micrográfica de las partículas, donde se puede medir la distribución de tamaño, que es bastante estrecha, se tiene que hacer un tamizado de las partículas con un aparato especial. Entonces una desviación de diámetro del orden de 3%, lo que es bastante bueno para asumir que son monodispersas. Entonces la idea es medir las distribuciones de carga, caracterizar en estas imágenes que les voy a mostrar en otro experimento la cuantificación de órbitas keplerianas, pero la idea es hacerlas en este experimento de la torre también, y después eventualmente, más a futuro, cuando ya hayamos terminado de estudiar este material dieléctrico más en detalle, estudiar estos materiales análogos de meteoritos. Por ejemplo, hay un tipo de piedra que se llama olivino Sancal, ¿ya? Que nos interesa. Entonces, ¿cómo se ven las distribuciones de aceleración? Por ejemplo, si uno tiene campo eléctrico cero, uno esperaría medir una delta de Dirac, y no se puede medir una delta de Dirac porque, en torno a cero, porque hay errores experimentales, pero es una cosa bastante estrecha. ¿Ya? Esta es la distribución de aceleración a campo cero, y podemos hacer un ajuste gaussiano, que es lo que la gente suele usar en estos experimentos de torre, para obtener una medida del error de la medida de aceleración a campo cero. ¿Ya? Pero a medida que vamos aumentando el campo, lo que se observa es que las distribuciones de aceleración se hacen más anchas y empiezan a bajar en amplitud. ¿Ya? Y en particular la amplitud decae como 1 sobre el campo eléctrico, y el hecho de que no solo decae en amplitud, sino que también se va corriendo hacia una dirección, ambas cosas tienen que ver con la existencia de una carga neta no nula, ¿ya? Que es distinta de cero, y con una distribución de carga que también es finita, que no es cero. ¿Ya? Cosas tienen que ver con la existencia de una distribución de carga que, como la que les mostré al principio, o sea, que tiene una carga promedio distinta de cero y que tiene un cierto ancho. ¿Ya? Entonces lo que usualmente se hace es que se grafican estas aceleraciones, tanto el ancho de la distribución como el promedio de la distribución, en función del campo eléctrico. Y simplemente por Coulomb uno espera que se cumplan estas relaciones. Entonces uno puede entonces medir la carga promedio midiendo esta pendiente, y puede medir el ancho de la distribución ajustando esta curva a este modelo, que dice básicamente que el error de la aceleración está dado por el error de base, que es el de la casi delta Dirac que les mostré antes, que es muy pequeñito, más la contribución de la distribución, del ancho de la distribución de carga en la misma, con el mismo origen, que tiene que ver con la fuerza de Coulomb. ¿Ya? Y esa curva uno ve que se comporta bastante bien con esta llegada aquí a un valor finito aquí. Y cuando uno hace el ajuste puede entonces medir la carga promedio de ese grupo de partículas, ¿ya? Y puede medir el ancho de la distribución de ese grupo de partículas, de ese material en particular, ¿ya? Y aquí en forma de comparación, lo que ellos hicieron con las mismas partículas, el mismo tamaño, hace unos años atrás, y no dan exactamente los mismos números, porque como dijimos, depende de otras condiciones como la humedad, de la historia de contacto, pero son números bastante parecidos, y eso es bastante bueno, ¿ya? Eso nos deja tranquilo de que podemos seguir usando este montaje en otras cosas. ¿Ya? Entonces aquí hay algunos detalles sobre, por ejemplo, la distribución de aceleración, y aquí me voy a tener que apurar un poco. No es exactamente gaussiana, como lo podríamos sospechar a partir de las distribuciones que vimos que no eran gaussianas de la carga en otros experimentos. Hay otras distribuciones que parecen ajustar mejor, por ejemplo esta de Lorentz parece ajustar mejor, pero si uno lo mira con cuidado en escala logarítmica, en realidad también tiene colas exponenciales. ¿Ya? Y eso se puede tratar de ajustar. Aquí, por ejemplo, ya no estoy graficando las distribuciones de aceleración, sino que las distribuciones de carga. O sea, para cada aceleración medida, como conocemos la masa y el campo eléctrico, podemos hacer esto para todos los campos eléctricos y vemos que hay un buen colapso en una única distribución. Entonces eso sí sugiere que podemos juntar todos los datos para distintos campos eléctricos y tener mejor estadística,
aquí de nuevo en escala logarítmica para mostrar la distribución exponencial. Y esto es lo que está hecho acá, juntando todos los datos para los distintos campos eléctricos. Efectivamente las distribuciones quedan bastante más limpias, y ahí está en escala logarítmica y con un ajuste doble exponencial, ¿ya? Si uno lo mira con un poquito más de cuidado, pasa lo mismo que se había observado antes, que tienen estas colas exponenciales, que la verdad es que son bastante más limpias que se han obtenido en otros experimentos, y tiene esta punta gaussiana, ¿ya? Entonces esas cosas se pueden ajustar, que son las curvas que se muestran ahí. Se puede ajustar con esta función Heaviside, por ejemplo, en escala logarítmica, para la parte exponencial, obteniéndose también una carga de la moda, por ejemplo, de la punta acá, que tiene un error relativamente grande, pero con pendientes que son distintas. O sea que otra vez muestra este efecto que las distribuciones son asimétricas. Y si uno se fija en la parte gaussiana aquí, muy al centro, también puede ajustar ahí para la distribución global de carga, y efectivamente se obtienen las mismas cantidades que obtuvimos con el otro procedimiento, donde se asumió que las distribuciones eran gaussianas de aceleración, y se graficaron esos promedios y anchos de distribución en función del campo eléctrico, ¿ya? Entonces se obtienen números que son prácticamente los mismos, que es un buen signo. Entonces, para terminar, y esto sí es más corto, les quiero mostrar los experimentos de levitación ultrasónica. Entonces está compuesto por un arreglo de transductores que funciona a 40 kHz. Aquí se ve con hielo seco la visualización del campo acústico. Y aquí está la técnica de apagar el levitador y dejar que caigan las partículas, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de varias partículas levitando. También ahí cómo interactúa con el gas circundante, que es suficientemente intenso para que haya turbulencia. Y aquí hay un ejemplo del meteorito Allende, simplemente mostrar que también se puede hacer levitar, y se pueden estudiar las colisiones de estas pequeñas piedritas del orden de 1 milímetro. Y aquí hay algunos datos interesantes del meteorito Allende, que tiene condritas que son más antiguos que el mismo sistema solar, ¿ya? O sea, son de los objetos más antiguos del sistema solar, y son incluso más antiguos que la misma Tierra, ¿ya? Así que eso es un dato interesante. Y aquí el resumen de los experimentos que hicimos con Berenice en el verano, y el año pasado, no, disculpen, el semestre pasado en el curso de Introducción a la Investigación, y en el verano para su proyecto de astronomía de práctica. Entonces hicimos unos primeros experimentos con partículas de polipropileno, un poco para calibrar todas estas cosas también, y ahí se observa una colisión entre dos partículas de polipropileno a medida que van cayendo en el evitador acústico. Se realizaron 50 experimentos, y se observaron distintos tipos de órbitas elípticas, hiperbólicas, y el caso, y son poco eficientes estas partículas para pegotearse, solo observamos dos eventos de colisión donde quedaron pegadas las partículas, o sea que tiene una eficiencia de pegoteo de un 1%, ¿ya? Y aquí se muestra un video que es del sistema de referencia de una de las partículas, y uno ve la trayectoria ahí elíptica que se forma debido a la carga eléctrica. Estos son los gráficos de distintos tipos de órbitas obtenidos en el experimento de levitación. Se puede ajustar las curvas con un modelo, con un tipo de función objetivo, eso es bien típico, pero aquí se hace numéricamente, resolviendo el problema completo de fuerza de Coulomb más la fuerza de polarización. Y eso permite entonces obtener medidas de las cargas en ese video en particular, o sea, en ese evento en particular. Lo que está a la derecha es de ese video que les mostré antes, y lo que está a la izquierda es de un evento de trayectoria hiperbólica, ¿ya? Entonces, para mostrarle que se pueden hacer estas cosas, y que vamos en camino a hacerlo para materiales más interesantes. Entonces, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es como probando las técnicas y desarrollando los métodos con partículas esféricas de materiales conocidos, para luego pasar a otras partículas de materiales que nos interesan más desde el punto de vista del contacto de esto y la importancia que puede tener para sistemas astrofísicos, ¿ya? Así que con eso termino, diciendo que lo principal es que pensamos que las interacciones electrostáticas pueden ser importantes para vencer esta barrera del metro, que estamos desarrollando estos experimentos para estudiar la estadística de colisiones para materiales de interés, y que hemos podido medir cargas individuales, por ejemplo en el caso del levitador que les mostré recién, y que el proyecto futuro es poder usar lo que aprendamos para simulaciones numéricas de crecimiento planeta. Así que con eso termino, creo que más o menos justo tiempo. Muchas gracias, Nicolás.
muy interesante. Eh, bueno, tenemos tiempo para preguntas. Yo tenía una justo de las figuras que acabas de mostrar en la página anterior. Eh, A ver, eh, que me tengo que... ¿Esta? es así. ¿Cómo determinas tú las dos cargas? Porque por Coulomb uno sacaría el producto nomás de las cargas. Ah, sí, es que está la fuerza de polarización también. Estoy tratando de Mm, acordarme de la ecuación. Eh, sí, no podría responder así ahora al tiro a eso, como que me hiciste dudar, pero sé que se puede, que el programa lo entrega, pero estoy tratando de acordarme de la forma del término de polarización. Pero Pero no ajustas la sé ahora. órbita, ¿o no? ¿Cómo? Ajustas la órbita. Sí, pues se ajusta a Entre- la órbita. Ahí tienes suficientes variables, no, probablemente. sí. O sea, sí, sí, ese es como el principio, solo que me pilló la pregunta por cómo efectivamente la fuerza de Coulomb es el producto. Claro, es un programa que hace la integración numérica del Eléctrico problema ideal. completo. ¿Cómo? No escuché. No, tampoco. Ya. Diego iba a Bueno, decir algo. después lo podemos revisar. Hay una pregunta también de María Luisa Cordero. Creo que Marcel estaba primero que yo. Bueno, no sé. Sí, no, Nico, te iba a preguntar porque estudiaste las partículas cargadas, pero algunas de esas están, digamos, polarizadas y también uno podría ver la rotación y usar eso, digamos, como si es que algunas de ellas se alinean y cómo se comportan, digamos. También uno podría ver si es que están o polarizadas o cuadripolarizadas, que eso depende un poco cómo estén. No sé si has estudiado en esa dirección algo. No, o sea, lo que sí te puedo decir respecto a la polarización es la polarización inducida mutua entre los dos granos que uno supone suficientemente aislados de los demás. Entonces ese problema teóricamente sí se conoce y eso es lo que se integra en la ecuación de movimiento que resuelven el problema completo bajo esas aproximaciones. Pero no, claro, igual salvo por el diámetro finito que entra en el término de polarización, no entra, por ejemplo, la rotación. Eh, entonces no sabría cómo resolver ese problema. Tú dices que estén rotando y que se estén polarizando al mismo tiempo. ¿Eso? Claro, porque tú verías que se tratarían de alinear, tratarías no solo cómo se mueven así, sino cómo rotan, digamos, no podría sacar información. Te daría un poco de información cómo se está distribuyendo las cargas, las partículas, ¿no? Si hasta Sí, es donde sé que, eso no se ha observado ese tipo de cosas como, se ha observado estas órbitas como keplerianas bien simple de forma bien robusta, entonces y es suficiente con agregar ese efecto de polarización mutua inducida sin tener que tomar en cuenta la rotación. O sea, funciona así y no he visto otros efectos donde no se pueda explicar con eso, de manera que uno tenga que pensar en que la rotación sea importante o no. Eh, lo que sí se ha visto con la rotación es que y hay videos que muestran eso de los experimentos, es que cuando los objetos no son perfectamente esféricos, puede haber transferencia de energía rotacional asinética, por ejemplo, en las colisiones. ¿Ya? Que eso sí puede ser importante. Eso sí se ha visto, no me queda claro cuánto se ha cuantificado. ok, gracias. Ahora sí, María Luisa. Sí. Es que una cosa que no entendí mucho es que tú dices que la historia de, no sé, de interacción o con el medio ambiente de los granos influye después en la distribución final de carga. Pero entiendo que cuando las mides aplicando el campo eléctrico son distintos experimentos cada vez, pues entonces por lo tanto podrían tener historias distintas. Entonces no sé si han analizado eso que tanto puede influir, qué sé yo, que midan en días distintos, que haya distintas temperaturas, humedad o incluso
distinta historia de los granos entre sí, ¿cómo puede influir eso en la distribución de carga, como de la reproducibilidad de un experimento a otro? Sí, ese es un problema complicado. Scott me comentaba que cuando hacían las cosas en Chicago, claro, podían medir 2 días distintos y le daban números parecidos, pero no exactamente lo mismo. Y sí, va a depender podría depender de la humedad, la temperatura y de la historia de cada grano finalmente. Entonces, un poco el supuesto y lo que afirma que no estamos tan perdidos es que, claro, por un lado la temperatura de la sala es relativamente constante, no cambia tanto, la humedad tampoco cambia dramáticamente, y cuando hacemos experimentos en distintos días, las distribuciones son bastante similares, no dan exactamente los mismos resultados, pero son bastante similares. Y por ejemplo, lo que les mostré hoy día de las distribuciones es juntando 2 distribuciones de días distintos, por ejemplo, uno a principio de agosto y uno a final de agosto. Y son bastante parecidas. Entonces uno junta nomás los datos y hace una distribución única. Pero sí, si uno se pusiera a hilar fino, podría haber alguna dependencia, y eso se observa en que, claro, son números que uno obtiene con cierto error, pero claro, como lo que les mostré acá, la diferencia entre lo que me dio en Chicago y nosotros casi 10 años después, los números son bien parecidos, no son exactamente los mismos, y esas mismas diferencias pueden ocurrir en este experimento que tenemos en el laboratorio, pero un poco la idea está en que lo que es importante finalmente es todas las colisiones que ocurren entre los granos en el embudo mientras van saliendo, ¿ya? Y eso es bastante similar y reproducible entre un experimento y otro, salvo estos aspectos de temperatura y humedad que efectivamente no controlamos perfectamente. Yeah. Oye, y otra pregunta, perdón que tengo otra pregunta, pero es más cortita, o sea, espero que es que no entendí demasiado bien el tema del el levitador acústico. Cuando ustedes ponen las partículas, no se quedan así como en los nodos. Sí. ¿Cómo logran las colisiones después? ¿Lo apagan y caen? Sí, lo que pasa es que nos ayuda un poco la turbulencia. Efectivamente, el diseño original queríamos tener 2 levitadores y queríamos poder apagar uno y apagar otro después, de manera de hacerlas chocar, pero la verdad es que con el tamaño de estos levitadores uno necesitaría tener como 1 metro de caída para que las partículas pudieran chocar. Y eso es ingenuamente pensando que la condición inicial va a ser velocidad cero, y no es así. O sea, una vez que montamos el levitador nos dimos cuenta que existe esta turbulencia, que existe este ruido como intrínseco, y eso hace que cuando uno los pone en distintos nodos y lo apaga, tienen velocidades que son relativas, que son fluctuantes. Y si uno tiene suerte, es la buena velocidad relativa fluctuante para que puedan chocar a lo largo de la distancia de caída, que no es mucho, que es como de 10 centímetros, 10 a 15 centímetros. Sí, lo he visto. ¿Ya? Entonces, en el fondo aprovechamos, por ejemplo, acá, en el caso de... Estos son los pedacitos meteoritos, ahí incluso se ve que están rotando, y en el momento en que se apaga, claro, si tuviesen velocidad cero inicial, se van a demorar mucho más o sea, no se van a alcanzar. Pero como tienen velocidades relativas un poco distintas de cero, se alcanzan. Ya, gracias. ¿Hay una pregunta de Diego Mardones? Sí, pregunta o comentario. Para el día que empiece a comparar con astrofísica, en un disco siempre hay gas. Y bueno, en tu experimento también, tú lo pones al vacío, pero el vacío no es, supongo yo, perfecto. ¿Podrías cambiar, por ejemplo, aumentar la presión en factor 2 o 10 o 20 o 100 y ver si es que los resultados son los mismos? Porque el gas puede cambiarte desde la velocidad relativa entre las partículas hasta la carga también de ellas. Sí. Y de hecho, para el día que quieras comparar con el caso astrofísico, un parámetro que uno mide en este tipo de, bueno, en miles de partes, se habla de la razón de polvo a gas o gas a polvo en masa. ¿Ya? ¿Ya? En el medio interestelar, el gas provee 100 veces más masa que las partículas de polvo.
en el centro de un disco, como mostraste tú, es menos, pero probablemente es como mínimo igualdad, digamos, de condiciones, pero la partícula de polvo, si tiene 1 milímetro o 1 micrón, tiene, bueno, una cantidad bastante grande de moléculas, ¿no? Comparado con el gas. Entonces, sigue habiendo una cantidad, la cantidad de partículas de gas siguen dominando. Sí, o sea, se piensa, o sea, como mencioné, y lo que entiendo es que, claro, es un proceso que va del micrón al kilómetro, entonces hay muchas etapas donde lo más probable es que más hacia el final las inestabilidades colectivas, las inestabilidades propiamente tal hidrodinámicas del sistema completo gas-partícula va a ser muy importante. O sea, es una especie de adivinanza que hago, pero conociendo, o sea, por lo que conozco de inestabilidades de fluidos y de grano, como que les mostré esos chorros que, por ejemplo, distintos tipos de mecanismos colectivos que pueden hacer que eso sea importante. En la etapa, como en el rango que nos interesa, que es como del milímetro, submilímetro al centímetro, ya cuando son más grandes, a esas densidades de gas, la verdad es que el gas importa bien poco. Y en los choques individuales, digamos, los choques de una partícula con otra o los choques de una partícula con un clúster de partículas. El gas lo que puede hacer es cambiar un poquito las velocidades relativas y efectivamente sí puede cambiar los procesos de carga y descarga que ocurren, eso sí es cierto. Pero la interacción electrostática debe ser dominante. Eso es como lo que pensamos ahora. Pero sí, el gas puede tener un efecto en cuanto se carga y descarga, pero no en el resultado de la interacción. No sé si sí, de forma indirecta, bueno, sí tienes razón, en el sentido de cuánta carga se puede transferir. ¿Ya? Pero no desde el punto de vista como de arrastre viscoso, eso es lo que creo en esa escala. Para más pequeños, sí, es bien fundamental. Sí, hay una pregunta de Boris Chornik. Ay, sí. Ok. Ya. Oye, Nicolás, es bien interesante lo que estás haciendo y parece que tiene muchas aplicaciones. Y estuve pensando un poco, porque mencionaste al comienzo, mostraste una erupción volcánica Sí. en la cual se producía también un campo eléctrico muy grande. Evidentemente había procesos de intercambio de carga eléctrica, había Tribocarga. tribocarga, bueno, entonces de ahí es muy posible que en las tormentas comunes de tormentas meteorológicas nomás, en que no hay partículas, también ocurran efectos parecidos en que interactúan las partículas que interactúan son simplemente gotas de agua, y también hay intercambio de carga entre ellas, por lo visto. Ahora, una aplicación interesante que a lo mejor tú ves si es posible, es que es el gran problema de la sequía en muchas regiones de, de la Tierra, y que la necesidad de ordeñar las nubes, ¿ah? Muchas nubes que podrían descargarse y producir lluvia, el estar introduciendo partículas, están alimentando con partículas de distinto tipo para que se produzca lluvia, y a lo mejor de lo que has estudiado y los experimentos estos podría salir un proyecto de utilidad práctica, producir lluvia. Sí, no me imagino cómo, pero me recuerda a lo que trataba de hacer Lavín de bombardear las nubes con algo. No sé qué es lo que era en Bueno, hay ese momento, en el, pero no me imagino cómo, pero sí, entiendo que es un problema importante.
pero no veo cómo podría ser la conexión con la electrostática ahí, pero es porque no sé nada de eso tampoco. No, No. En todo caso, es son, interesante. es bien interesante este, lo que has hecho también con otras aplicaciones también son bien interesantes, son bien novedosas. Gracias. Eso. Bien, bueno, un poco tarde, pero hay tiempo para una pregunta más para Víctor con salida. Sí, es una pregunta y media. La media, ¿por qué el dióxido de circonio, que es particularmente duro, poco reactivo químicamente y no es muy abundante? El circonio no es muy abundante. Porque parece que ser un material que se carga bastante fácilmente. O sea, nosotros estamos usándolo porque queremos calibrar todos los procedimientos con respecto a lo que se hizo en Chicago antes. Y ellos lo escogieron porque era algo que aparentemente se sabía que podía cargarse relativamente fácilmente en contacto del mismo material. Ya. Y la pregunta, en estos experimentos la energía colisional es relativamente baja. ¿Sí? ¿Cómo ocurre en el espacio? ¿Hay energías colisionales mucho mayores o se espera que sean de ese orden? Em, sí, buena pregunta. O sea, depende del tamaño de los, como mostré acá, depende de cada partícula y en su posición en el disco. Entonces, lo que mostré aquí es el resultado de un modelo de disco y de la interacción de las partículas con el gas alrededor. Y aquí efectivamente, claro, puede crecer, por ejemplo, aquí está en la zona morada, que son, no sé, algunos metros por segundo de velocidad relativa para partículas pequeñas. Aquí son de una partícula de un micrón con un micrón, y si pensamos en objetos de centímetros con centímetros, ya llegamos a los 100 metros por segundo. ¿Ya? Efectivamente, son velocidades mucho mayores de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Y, y, y es la parte, pero la parte que nos interesa, que es esta, la milimétrica, sí, efectivamente, son velocidades bien grandes. Hay que ver cómo después experimentalmente tratar de lograr esas velocidades, pero por el momento estamos estudiando el caso de baja velocidad, que es lo que podemos hacer. Ya, pues. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, nos vemos la próxima semana para otro seminario. Luego para la semana del 18 va a haber un receso y después retomaríamos después, ¿ya? Pero la próxima semana sí tenemos un seminario. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo y voy a dejar de grabar.